Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas de todo el mundo. Bienvenidos a la discusión de hoy, una que ha despertado algo de atención. Hemos recibido bastantes preguntas recientemente. Y Baruch, si estás listo, empecemos a desmenuzar este tema tan interesante. A manera de introducción, el falso profeta de los últimos tiempos se describe en la Biblia. También se le conoce como la segunda bestia, junto con el anticristo y Satanás, que les da poder a ambos. El falso profeta es el tercero en la Trinidad impía. ¿Qué sabemos de él? ¿Y está vivo en el mundo hoy? Baruch, queremos hablar de este tema principalmente porque la gente nos pregunta mucho por el falso profeta. ¿Quién es? ¿Qué papel juega? Y es muy bueno que la gente pregunte al respecto buscando tener una perspectiva bíblica y no solo quedarse con la opinión de alguien en YouTube o cosas por el estilo. Debemos distinguir primero que la Biblia habla sobre falsos profetas en plural y también de un falso profeta que tendrá un papel específico antes del regreso del Mesías Yeshua. Así que veamos lo que dice la Biblia. Algo que recomendamos es que nunca especulemos. Como algunos andan diciendo por allí que cierta persona quizás sea el falso profeta. Vamos a ver eso en detalle, pero iniciemos esto de una vez, Baruch. Mencionamos esto en uno de nuestros videos anteriores. Existen dos personas que están recibiendo significativamente muchas menciones en YouTube, más que nadie más, como posibles candidatos a ser el falso profeta. Uno es el Yanuka en Israel y el otro es el Papa. Veremos lo que nos dice la Escritura, pero antes, ¿qué comentarios iniciales puedes hacer en cuanto a estos dos individuos? Uno de ellos, a mi parecer, ha recibido mucha atención engañosa gracias a YouTube. Y en cuanto al otro, estoy convencido que el Papa es un hombre muy perverso. Pero, ¿qué puedes decir tú, Baruch? Bien, cuando vemos a este sujeto, Yanuka, debo insistir en que no existen discusiones reales en cuanto a que él sea el Mesías. Toda esa idea es una creación de Internet, que solo existe en línea, en el mundo virtual, pero no hay nada de eso en la vida real en Israel. Ese es un ejemplo de estos engaños, y estoy seguro que muchas personas bien intencionadas que están buscando señales del fin son engañadas por estos contenidos de Internet, estos videos falsos que lo muestran a él como un rabino de gran importancia en Israel. Nada más alejado de la verdad. No creo que haya conexión, sinceramente, entre él y el anticristo. Más allá de que hay personas que están colgando cosas en Internet con el fin de engañar, y en eso comparten ese mismo espíritu de engaño que tiene el anticristo. Pero no hay bases para pensar en nada más. En cuanto al Papa, ese sí es un hombre muy poderoso. Estoy de acuerdo contigo. Cuando oyes lo que dice, es bíblicamente incorrecto. El Papa es alguien que no respeta la palabra de Dios ni está comprometido con presentar la verdad. Está mucho más comprometido con una agenda política que no se basa en la agenda del verdadero Mesías ni en los principios del reino de Dios. Estos hombres, insisto, en cuanto a Yanuka, no sé si pudiésemos decir nada sobre él, porque a pesar de que esas fotos y videos lo presentan en Internet como un rabino en Israel, nada de eso lo observamos en la vida real. Y en cuanto al Papa, de nuevo, es un hombre que no muestra temor de Dios, pero yo creo que el anticristo vendrá no a través de alguien de quien lo esperaríamos, sino que él vendrá sorpresivamente a tomar protagonismo, sin mucha fanfarria, sin mucho anuncio, sin que alguien pueda decir, «Oh, claro que yo sabía que era él». No, creo que será algo muy sorpresivo, la identidad de este anticristo, y espero que ahora podamos continuar desarrollando este tema y este concepto del falso profeta. Lo que pueda sorprender a muchos es que, mejor lo reservo para cuando avancemos un poco más en nuestra discusión con respecto al falso profeta. No, realmente agradezco tus comentarios, Baruch, sobre Yanuka, especialmente porque tienes razón, hay mucha información falsa en YouTube. Y en cuanto al Papa, por otro lado, creo que la gente está prestándole mucha atención debido a su trabajo ecuménico, promoviendo la religión única mundial,
afirmando que todos somos iguales, cristianos y musulmanes, hindúes, etc. Él es definitivamente alguien perverso, que ciertamente tiene un espíritu anticristo dentro de sí. Pero a la vez está muy viejo ya. Recientemente estuvo en una silla de ruedas y con dificultades de ese estilo. Y bien sea que jugará un papel o no, yo creo que quizás sí lo haga, pero de cualquier modo, estoy de acuerdo contigo que no lo veo como el candidato para el falso profeta. Leamos Apocalipsis 13, del 11 al 15. Entonces vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos como de cordero, y hablaba como un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Él hace grandes señales, de tal manera que hasta hace descender fuego del cielo a la tierra, a la vista de todos los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que fue herida a espada y vivió. Se le concedió poder para dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablara y causara la muerte de todos los que no la adoraran. Hay muchísimo contenido en estos versículos, muchísima sustancia aquí, así que te doy la palabra, Baruch, para tus comentarios. Bien, yo entiendo esto, y he oído a la gente que habla de la Trinidad impía, que estaría conformada por el imperio del Anticristo, que es la primera bestia, luego el Anticristo mismo y finalmente el falso profeta. Sin embargo, cuando leo estos versos, puede que tenga una perspectiva diferente al respecto. Y quiero decir que, cuando veo esto, la segunda bestia que asciende y tiene esos 2 cuernos, como de cordero, y habla como dragón, todos pueden ver que se trata del Anticristo. La primera bestia es el imperio, la segunda, en este pasaje de Apocalipsis 13, del 11 en adelante, es el Anticristo. Y muchos han dicho que el Anticristo y el falso profeta son uno en esencia. El Anticristo será ese líder mundial, pero él hará cosas para engañar y será un falso profeta. Así como el Mesías mismo fue llamado profeta, eso es importante. Vemos en la Torá y vemos en el Nuevo Testamento que él es el profeta del que la Torá se refería y de quien Moisés hablaba. Entonces, en cuanto a si existe una figura aparte llamada falso profeta, me inclino más a pensar que el Anticristo y el falso profeta son la misma figura, y creo que esta escritura, de cierto modo, afirma esto, y es la base para mi posición. Pero si hay un segundo falso profeta o no, eso queda para otra discusión. Lo que vemos aquí es que habrá un cambio, y lo que viene es esto. Cuando vemos este imperio, y a su líder, al Anticristo, junto al falso profeta como si fueran 2 personas, hay algo que la Escritura señala, y es que ellos tenían un nombre blasfemo. Nombre es sinónimo de carácter, blasfemo. Y a esto es a lo que yo animaría a todos a que estén atentos. Más y más blasfemias descaradas en contra de Dios están siendo manifestadas por líderes políticos, naciones y gobiernos. Una actitud y un carácter blasfemo que expresan muchísima, pero muchísima animadversión contra el nombre de Jesús o Yeshua. Esto es lo que vemos más y más. Simplemente confirma que las cosas se están alineando, convergiendo para que el imperio del Anticristo se manifieste. Él se manifestará basado en Daniel capítulo 8, derrotando a Irán. Eso es algo de lo cual no se habla mucho. Yo sí lo oigo aquí en Israel porque Israel es muy sensible ante este tema, y me refiero a la progresión que Irán ha venido haciendo en su programa nuclear. Y, si no me equivoco, recientemente se ha concretado una suerte de acuerdo entre Irán y Arabia Saudita, que eran muy hostiles entre sí con esa guerra de poder en Yemen, pero aparentemente se ha podido realizar un acuerdo entre Arabia Saudita e Irán, y esto tiene al liderazgo israelí con mucha preocupación en cuanto a lo que está pasando en este mundo. Correcto.
Y como dices, ha habido mucho silencio además del hecho de que hemos oído en los medios de comunicación que efectivamente Irán está muy cercana a desarrollar un arsenal nuclear, lo cual es muy preocupante. Apocalipsis 16:13. Y vi 3 espíritus inmundos como ranas que salían de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Nos preguntan mucho sobre este verso, Baruch, así que si puedes por favor enséñanos y desarrolla un poco más el tema. Bien, insisto, las ranas son animales no kosher, no son animales aceptables para ser ofrecidos. Son inmundos, no comemos ranas, así que simplemente es una manera de decir con el término rana que es algo no permitido. Vemos que esto viene de la boca, es decir, es una proclamación. Del mismo modo que no debes poner ranas en tu boca, no pronuncies las mismas palabras que pronuncia la boca del dragón, o la boca de la bestia, de ese imperio anticristo, o la boca del falso profeta. De lo que habla esto aquí es de un discurso inmundo, uno que no está basado en la verdad de Dios. Esto simplemente está preparando al mundo en una manera de decir, entiendan que aquello que es inmundo, ¿y qué es inmundo? Eso que Dios no bendice. Dios no bendecirá al imperio del anticristo, el ministerio, si podemos usar ese término, o la obra del falso profeta. Todo eso es una abominación, no es aceptable, está condenado a ser rechazado. Una de las cosas que hace la ley de los alimentos es enseñarnos que debemos saber lo que es permitido y lo que no. Nos enseña una mentalidad según la cual solo consumimos lo que Dios permite, y lo que Dios no permite, lo rechazamos. Ese es el fundamento que las leyes kosher buscan sembrar en nosotros, y descubrimos que hoy día hay una corriente muy pero muy fuerte que nos dice que todo es aceptable, pero no es así. Debemos aprender a decirle que no a ciertas cosas, porque esta tolerancia a lo incorrecto es lo que el anticristo o el falso profeta utilizará con el fin de apartarnos de donde Dios quiere que estemos. Gracias. Ahora veamos, ¿cuál es el futuro del falso profeta? Creo que es importante revisar esto en la Biblia. Apocalipsis 19:20. Entonces la bestia fue capturada y con ella el falso profeta que obraba señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que recibían la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Antes de darte la palabra, Baruch, resulta muy claro, no solo en este pasaje, sino en otros, la razón por la cual la gente quedará prendida con este falso profeta, y es que él realizará señales increíbles, sobrenaturales. Pero aquí estamos hablando del futuro de la bestia y del falso profeta. Tus comentarios, Baruch. La bestia es el imperio, así que ese imperio y aquellos que pertenecen a él, en última instancia, serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Y la segunda bestia, noten que dice los 2. Esto de cierta forma le da crédito a lo que yo dije antes, de que el anticristo y el falso profeta son una misma persona. Pero no tenemos que ser dogmáticos al respecto. El resultado final es este. Ellos serán derrotados. Ellos serán echados a donde pasarán la eternidad en un tormento eterno, en pena eterna y en terror eterno. Dios no quiere eso para nosotros. Si aceptamos el Evangelio, podemos tener vida eterna, gozo eterno y paz eterna. La decisión que la gente debe hacer se resume a eso. ¿Quiero tener terror, pena y tormento eterno? ¿O quiero felicidad, paz y gozo y vida eterna? Esas son las opciones. Si tú quieres lo bueno, la vida eterna, el gozo eterno, debes elegir el Evangelio. Y cuando lo haces, te sometes a sus estándares, a Yeshua como Señor de tu vida, te rindes a su voluntad. Eso es bueno. Tú hallarás gozo, felicidad y paz en la voluntad de Dios. Todos los mandamientos de Dios no son para su beneficio. Él no necesita nada. Todos sus mandamientos son para nosotros, para que hagamos lo correcto, que seamos de bendición y seamos bendecidos por Dios. La obediencia es algo grandioso y es el espíritu del verdadero Mesías. Si le amas, vas a obedecer.
Amén, gracias. Apocalipsis 20:10. El diablo, que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Creo que es muy importante, Baruch, lo que comentaste antes, y probablemente hagamos un video aparte en el futuro cercano para que puedas explicar un poco más tu visión y posición de que la bestia y el falso profeta posiblemente sean la misma persona. O quise decir el anticristo, que el anticristo y el falso profeta son la misma persona. Creo que es algo que definitivamente tenemos que explorar, pero tus comentarios sobre estas importantes escrituras en cuanto al destino final, cuando ellos serán atormentados por siempre y para siempre. Esto es realmente controversial en algunos círculos cristianos hoy en día. Una de las cosas que me sorprende es que al viajar, he visto algo primordialmente en Estados Unidos, y es una especie de resurgimiento de lo que llamamos, básicamente, la doctrina de la aniquilación, según la cual Dios no hará que la gente sufra por la eternidad, sino que eventualmente habrá una aniquilación del alma y el ser no existirá más. Eso no es bíblico, es una falsa doctrina. Lo que leemos aquí es que ellos serán atormentados día y noche. ¿Quiénes? Los que pertenecen al imperio del anticristo y también el falso profeta. Esto es lo que vemos aquí. Y el mismo diablo será atormentado. Eso es por siempre, es eterno. No tiene fin. No existe esa tal aniquilación. Todo eso es falso, pero aparentemente está resurgiendo ahora, y lo que esto me dice es que el enemigo seguirá buscando cualquier estrategia para desviar a la gente de la verdad. Debemos ser personas letradas en la palabra de Dios para no ser engañados por estas falsas doctrinas. Amén. Es verdad lo que dice. Satanás es el padre de la mentira y hará lo posible para confundir a la gente. Dos videos en los que hemos recibido muchas respuestas de gente que no está de acuerdo con su enseñanza son el de ¿es Jesús Dios? O sea, la divinidad de Jesús, Yeshua. Y el otro ¿es real el infierno? Entonces es verdad, definitivamente es algo que viene siendo atacado. La verdad real de Dios, la palabra de Dios está siendo atacada, distorsionada y pervertida. Debemos tener cuidado. Antes de darte la palabra para tus comentarios finales, tengo un par de preguntas que hemos recibido. Sé que vas a responder, pero lo preguntaré de cualquier modo, para beneficio de la audiencia. La primera es, ¿existe alguna indicación en la Escritura sobre el lugar de origen del falso profeta? Y la segunda, no tanto por la Escritura, sino por señales proféticas que se ven en el mundo hoy. ¿Crees que el falso profeta está vivo hoy? En cuanto a la primera pregunta, creo personalmente que el falso profeta y el anticristo son uno. No soy dogmático, pero si me preguntan eso, es lo que respondería, y eventualmente surgiría de Europa. Allí es donde el imperio del anticristo tendrá su origen, así como el anticristo mismo. Es lo que pienso. En cuanto a si el anticristo o el falso profeta estén vivos hoy en día, mi sospecha, y no es más que eso, no lo dice la Escritura. Pero si me preguntan para que simplemente responda lo que creo, diría que sí. Creo que ellos están vivos hoy. Y quizás me equivoque, mi esposa te diría que yo me equivoco en un montón de cosas, pero te diría que yo creo personalmente que estamos cerca del fin y que el falso profeta, en efecto, vive hoy. Con certeza las cosas que el falso profeta defiende son cosas que se están volviendo más prevalentes en la sociedad. Este carácter blasfemo que vemos crecer a lo largo del mundo, y vemos que la gente simplemente... Si tú criticas cualquier otra religión, eso es horrible, pero es aplaudido que se burlen de la fe en las Sagradas Escrituras. Correcto. Y antes de darte la palabra para tus comentarios finales, Baruch, que son tan importantes, desde mi punto de vista diría que podríamos afirmar con seguridad como resumen que quien quiera sea el falso profeta, el engaño mundial final y la apostasía final serán eventos gigantescos. Gran parte del mundo quedará cautivada por estas cosas. El engaño y las falsas doctrinas que vemos hoy son básicamente las precursores del anticristo y del falso profeta, y no debemos dejarnos engañar porque estas falsas doctrinas abundan y avanzan hacia un reino satánico final.
Debemos proclamar con fidelidad el Evangelio salvador del Mesías Yeshua para rescatar las almas de hombres y de mujeres de este inminente desastre. Creo que es seguro hacer un resumen así. Sí, creo que es un resumen muy apropiado de lo que hemos visto, y esto solo se hará más intenso en la medida que nos acercamos al fin de los tiempos. Bien, Baruch. Entonces, ya para terminar, te doy la palabra para tus comentarios finales. Mi esperanza es esta, que tengamos ojos para ver y oídos para oír, porque hay cosas a las que debemos estar atentos hoy y obteniendo información y discerniendo de ellas. Hay cosas que serán dichas que necesitamos oír, entendiendo que el mundo está cambiando y cambiando rápidamente, y esa actitud blasfema del anticristo se está haciendo más prevalente en la sociedad. Por lo tanto, debemos ser personas humildes, personas que se arraigan en la verdad y que están dispuestas a sufrir por la fe. Si me preguntaras, ¿cuál es el mensaje profético que Dios tiene para su pueblo hoy? Yo respondería lo siguiente: toma tu cruz y sígueme. Creo que a medida que nos acercamos a los últimos días, este es uno de los mandamientos más importantes que el Mesías nos ha dado a ti y a mí. Toma tu cruz y síguele. Es decir, prepárate a ser perseguido, prepárate a ser avergonzado, prepárate incluso a morir. Este es el llamado sobre los verdaderos creyentes: a sufrir, a ser avergonzados e incluso a morir. Pero recuerden las palabras del Mesías: ni un cabello de sus cabezas será dañado. Ellos podrán quitarte la vida, pero no hay daño alguno en ello, porque tenemos la esperanza de un cuerpo nuevo, y nuestro reino es un reino eterno, que no es de este mundo, sino que es el reino de los cielos que desciende a nosotros. Tenemos muchas cosas por las cuales estar agradecidos y por las cuales estar emocionados. No dejes que una persecución momentánea cause que te desvíes de las cosas de Dios. Sé valiente en la fe, sé humilde y observa cómo Dios te unge y te empodera para que consolides esta posición firme en Él en los últimos días. Amén. Gracias, Baruch. Hermanos y hermanas, si este video ha sido de bendición para ti, dale like. Si no te has suscrito, hazlo, por favor. Eso será de bendición. Gracias, Baruch, por tu tiempo y enseñanzas que me han bendecido mucho hoy. Es mucho lo que aprendimos y todo es de máxima importancia. Hermanos y hermanas, esperamos que hayan sido bendecidos y nos acompañen en una próxima discusión mediante Dios. Shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.